Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, bienvenido a usted que nos acompaña. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En América Latina, México logró un récord histórico en inversión extranjera directa. En contexto, observaremos la influencia del café en la economía mundial. Y en nuestro recorrido 360, India y Brasil acuerdan duplicar el comercio bilateral. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Comenzamos con el detalle de la información y como se lo adelantaba, hoy comenzamos en México, que cerró 2025 con un récord histórico en inversión extranjera directa al captar 40.871 millones de dólares, un incremento que representa el 10,8% respecto al año anterior, y esto fue informado por la Secretaría de Economía mexicana. Con este resultado, el país suma 5 años consecutivos de crecimiento y se consolida como un polo estratégico para el capital productivo, incluso en un contexto internacional marcado por la contracción de flujos hacia economías en desarrollo. La reinversión de utilidades concretó el 67,7% del total, reflejando confianza en el mercado interno. Estados Unidos encabezó la lista de inversionistas, seguido por España y Canadá. La Ciudad de México fue el principal destino de los recursos, reafirmando su peso en la dinámica económica nacional. De México a Cuba, porque autoridades de ese país anunciaron la creación de la empresa estatal Transmed para garantizar la movilidad del personal sanitario en medio del complejo escenario económico que enfrenta la isla. La información divulgada por el diario Granma precisa que la iniciativa comienza en La Habana con 34 vehículos destinados a cubrir 15 rutas que conectan zonas periféricas con centros hospitalarios estratégicos. El proyecto, articulado por el Ministerio de Transporte de Cuba en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, incluye ómnibus de combustión y microbuses eléctricos con estaciones de carga solar. La inversión supera los $5 millones y busca sostener un sector clave con capacidad para cubrir hasta 70% de la demanda planificada del personal de salud. Por otro lado, la Federación Ecuatoriana de Exportadores exhortó al gobierno de Daniel Noboa a establecer el diálogo con Colombia tras la imposición de aranceles del 30% a productos ecuatorianos. La medida adoptada por Bogotá en respuesta a una decisión similar de Quito impacta de forma directa a sectores agrícolas, alimenticios e industriales, con especial afectación al aceite de palma y al arroz. El gremio advirtió que, además del gravamen, se restringió el ingreso terrestre de mercancías como banano y camarón, lo que agrava la situación logística. Y bueno, pues en medio de esta controversia, el Ejecutivo colombiano, encabezado por Gustavo Petro, acudió a la comunidad andina mientras ambos países enfrentan tensiones comerciales y energéticas en la frontera común. Le cuento ahora que el consumo en Argentina volvió a retroceder y encendió nuevas señales de alarma sobre la evolución de la actividad económica. De acuerdo con el informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en enero se registró una contracción interanual del 0,8%, con caídas marcadas en recreación, cultura e indumentaria. Otros rubros también mostraron descensos generalizados, lo que evidencia la persistente fragilidad de la demanda interna. El único segmento con alza fue el vinculado a la vivienda y servicios públicos, impulsado principalmente por ajustes tarifarios. El panorama se agrava con la baja en la confianza del consumidor, reflejo de la pérdida del poder adquisitivo frente a una inflación que continúa presionando los ingresos de los hogares.
Le platico ahora que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura convocó a los países de América Latina y el Caribe a definir prioridades estratégicas en materia agroalimentaria en un contexto regional atravesado por el alza de los precios de alimentos y el impacto de la crisis climática. Aquí algunos detalles. La entidad anunció que la 39ª Conferencia Regional se celebrará en Brasilia del 2 al 6 de marzo, con el propósito de trazar la hoja de ruta para el periodo 2026-2027. Durante la reunión técnica previa, las delegaciones examinarán factores que inciden en la inflación alimentaria y sus efectos sobre la seguridad nutricional, incluyendo la crisis climática, así como las políticas públicas implementadas para proteger a los sectores más vulnerables y avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero. También se debatirá el enfoque de una sola salud, que promueve una respuesta integral frente a amenazas sanitarias que afectan a personas, animales y cultivos. El segmento ministerial contará con la participación de autoridades de Brasil y del director general de la FAO, Ku Dong-yu. Las conclusiones permitirán orientar acciones coordinadas para fortalecer la producción sostenible, mejorar la nutrición y reducir las brechas estructurales en la región. Hacemos una pausa y al regreso en contexto observaremos la influencia del café en la economía mundial, así que no se lo pierda, verá todo el análisis que tenemos. Volvemos. Uy, qué imágenes de café. Pues resulta que tras varios años de fuertes alzas, el mercado mundial del café inicia 2026 en un escenario de transición marcado por precios aún elevados y señales de reequilibrio. Y es que sequías y eventos climáticos extremos en potencias productoras como Brasil y Colombia redujeron cosechas y presionaron los valores internacionales, mientras la demanda se mantiene dinámica, especialmente en Asia. Proyecciones del Banco Mundial anticipan una recuperación gradual de la oferta global hasta 179 millones de sacos en la campaña 2025-2026, lo que podría moderar los precios de la especie arábica. Sin embargo, expertos advierten que la volatilidad persistirá debido al cambio climático, tensiones comerciales y bajos inventarios acumulados desde el 2021, factores que mantienen la incertidumbre sobre la estabilidad del sector cafetero. La crisis climática afecta y repercute sobre uno de los productos más emblemáticos del sur global y por supuesto estamos hablando del café. Un análisis de Climate Central advierte que los principales países productores enfrentan un aumento sostenido de días con temperaturas superiores a 30 grados. Y el tema es que esa temperatura es el umbral crítico para el desarrollo de las variedades arábica y robusta. Aquí algunos detalles. Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia, responsables de 3/4 partes del suministro mundial, registran en promedio 144 jornadas anuales con calor perjudicial, muchas de ellas directamente asociadas al calentamiento global, producto de la crisis climática. Brasil, mayor productor planetario, encabeza la lista con cerca de 180 días de calor extremo, mientras Colombia supera el centenar. La situación climática no solo amenaza rendimientos y calidad, sino también la estabilidad económica de millones de pequeños agricultores que dependen del grano. Se estima que hacia 2050, la superficie apta para el cultivo podría reducirse hasta en un 50% si no se adoptan medidas de adaptación
El encarecimiento reciente del café en los mercados internacionales refleja esta vulnerabilidad estructural, agravada por sequías, plagas y volatilidad comercial. Expertos subrayan la urgencia de reducir emisiones y promover prácticas como el cultivo bajo sombra, que protege los suelos y fortalece la resiliencia productiva frente a un fenómeno que ya redefine la geografía agrícola mundial. Por su parte, las fincas de café de estricta altura en El Salvador enfrentan un escenario crítico ante la intensificación de vientos y descensos bruscos de temperatura en zonas montañosas superiores a los 1.200 metros. Productores reportan caída masiva de grano maduro, defoliación severa y daños estructurales en los cafetos, factores que comprometen no solo la cosecha 2025-2026, sino también la floración del próximo ciclo. En áreas de tradición cafetalera, como por ejemplo Santana y Sonsonate, las ráfagas han derribado árboles de sombra y reducido hasta el 25% la recolección respecto al ciclo anterior. A ello se suma la expansión de la antragnosis, que es un hongo que seca las ramas productivas y debilita las plantas. Y bueno, pues con precios internacionales volátiles en la bolsa de Nueva York, los agricultores están enfrentando en este momento ya pérdidas productivas y financieras de manera simultánea. Por lo pronto, el alza sostenida del precio del café en Estados Unidos está modificando rutinas cotidianas y también patrones de consumo. ¿Quiere ver a qué me refiero? Acompáñenos. Según el índice de precios al consumidor, el valor del café subió 18,3% en enero de 2026 frente al año anterior, acumulando un incremento cercano al 47% en 5 años. En un contexto de presión inflacionaria, millones de hogares han comenzado a sustituir sus visitas diarias a cafeterías por la preparación doméstica, buscando reducir gastos en productos que antes formaban parte inamovible de la jornada laboral. El encarecimiento responde a factores estructurales. Estados Unidos, importador neto del grano, depende de cosechas en países como Brasil y Vietnam, afectados por sequías, lluvias extremas y olas de calor que limitaron la oferta global. Aunque algunos aranceles fueron retirados en 2025, los costos logísticos y la volatilidad de mercados internacionales continúan trasladándose al consumidor. Actualmente, una taza caliente promedio ronda los $3,61, mientras bebidas frías superan los $5,50 y pueden alcanzar $7 en grandes ciudades. Frente a ello, preparar café en casa puede costar entre $0,20 y $0,60 por taza, evidenciando una brecha que redefine las mañanas estadounidenses bajo el peso de un mercado cada vez más tensionado. Le cuento ahora que Brasil cerró 2025 con ingresos récord por exportaciones de café, al alcanzar los $15.586 millones, y esto pese a una caída de 20,8% en el volumen embarcado. El resultado, divulgado por gremios del sector, refleja un incremento interanual del 24,1% en la facturación, impulsado por el encarecimiento del grano en los mercados internacionales. Como mayor productor mundial, Brasil consolidó su papel estratégico en la formación de precios globales, especialmente en las variedades arábica y robusta. La combinación de oferta ajustada y demanda sostenida permitió compensar la menor cantidad exportada, fortaleciendo el ingreso de divisas y el peso del café dentro de la economía agroexportadora brasileña en un escenario internacional marcado por tensiones entre producción y consumo. Ahora atención a esto, porque el marketing de influencers, como se le llama, está revolucionando la forma en que el café de especialidad se conecta con los consumidores, especialmente en esta era digital. Hasta un 93% de los profesionales del marketing utilizan ya esta estrategia, reconociendo su poder para generar impacto. La confianza de la mayoría, especialmente de la generación Z, en los influencers supera a la de la alta publicidad tradicional, transformando la autoridad en torno al café en una conversación, más cercana y auténtica en las redes sociales. Este fenómeno ha desplazado la influencia de las competencias tradicionales hacia creadores de contenido que comparten experiencias genuinas. Sin embargo, mantener la autenticidad y los valores del café de especialidad es fundamental, ya que una dependencia excesiva puede diluir su esencia. Las plataformas digitales se consolidan como espacios imprescindibles para descubrir y valorar el café, impulsando un cambio que, si se gestiona con responsabilidad, fortalece tanto a la industria como su compromiso con la calidad y la transparencia.
De esta manera llegamos al momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al volver, como todos los días, tendremos nuestro recorrido 360. Hablaremos de la India y Brasil. Han acordado duplicar el comercio bilateral. Le tengo esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico y como le adelantaba antes del corte, India y Brasil han acordado duplicar el comercio bilateral a $30.000 millones para el año 2030. El portal TV BRICS reseñó que el acuerdo se llevó a cabo entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en Nueva Delhi, tras la visita oficial del mandatario brasileño en la nación asiática. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India destacó que las conversaciones entre los mandatarios, ahí se abordaron, temas como la cooperación en comercio e inversiones, energía y petróleo, energías renovables, agricultura, salud, exploración espacial, tecnologías digitales, reforma de la gobernanza global y también la cooperación dentro del grupo BRICS. Asimismo, discutieron formas de fortalecer y diversificar el comercio bilateral, incluyendo la ampliación del acuerdo comercial preferencial entre India y Mercosur. Viajamos ahora a Grecia y le comento que inició una huelga de 24 horas impulsada por trabajadores del sector alimentación y turismo, y esto para exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos. En la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, el Turismo y la Hostelería de Ática, los manifestantes expresaron su descontento hacia la explotación por parte de los grupos empresariales. Entre sus exigencias se destaca la existencia de plenos derechos laborales, la firma de un convenio colectivo, la implementación de una jornada laboral de 7 horas con 5 días de descanso de la jornada de 7 horas con 5 días de trabajo y 2 días de descanso. La inclusión del descanso, por supuesto, en la jornada laboral, la no división de las vacaciones de verano y un pago del subsidio estacional durante el desempleo, denunciando esto último por la limitación a solo 3 meses por parte del gobierno. Los huelguistas informaron que para el 28 de febrero se convocó a una gran huelga nacional bajo el lema "Ellos hablan de ganancias y pérdidas, nosotros hablamos de vidas humanas". Y por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Rusia está lista para proyectos conjuntos en bioeconomía con los BRICS y también otras naciones. El portal Actualidad RT reseñó que durante su participación en el Foro de Tecnologías del Futuro, celebrado en Moscú, el mandatario indicó que el país debe aprovechar el potencial de la bioeconomía para fortalecer la salud nacional, así como acelerar el desarrollo tecnológico e industrial sin comprometer el potencial natural único de Rusia. Agregó que es importante ocupar un lugar digno en los mercados globales de biotecnología y destacó que este trabajo debe realizarse con los socios más cercanos, aquellos con los que ya se mantienen buenas relaciones y cooperación en diversas áreas. Expertos alemanes, por otro lado, instaron a Europa a abandonar su sentido de superioridad y adoptar una mentalidad de aprendizaje hacia China y su pragmatismo para navegar el cambiante panorama global. Tras la reciente visita del canciller alemán Friedrich Merz al gigante asiático y los avances del mismo en diversas áreas, personalidades como el experto político de Berlin Global Advisors, me refiero en este caso a Everhard Sandschneider, afirmó que de querer el continente europeo continuar con su competitividad, debe aprenderse del trayecto de China e indicó que la lógica fundamental de la política mundial de esta transformación se está transformando y el antiguo orden está dando paso a una nueva realidad caracterizada por los acuerdos y la presión, una evolución que supone un serio reto de adaptación tanto para China como para Europa. Ante esto, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Federal Alemana para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior, me refiero a Michael Schumann, propuso un enfoque proactivo compuesto por la visita de expertos, ejecutivos y futuras élites alemanas a China para observar los aspectos que se están gestionando mejor allí y poder asimilarlos. Aquí algunas declaraciones.
De hecho, hay que reconocer que lo que está ocurriendo actualmente en América está cambiando los mecanismos funcionales básicos de la política mundial. Ya no se trata de tratados y reglas. Estamos muy orgullosos de un orden mundial basado en reglas. Pero la realidad es, la mayor economía del mundo ya no firma tratados, sino acuerdos. Y ya no entra en negociaciones, sino que utiliza el chantaje para provocar reacciones que parecen servir más a sus propios intereses. Y este es un mundo nuevo al que China debe adaptarse, al que Europa debe adaptarse. Más información, China consolida su liderazgo en el mercado mundial de automóviles eléctricos. Su actual posición se respalda con hechos como el acuerdo canadiense con China, que permitirá la entrada de un número limitado de vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense, y la afirmación del gobernador de California, Estados Unidos, Gavin Newsom, que señaló que el 70% de los vehículos eléctricos comercializados en todo el mundo son chinos. A su vez, las exportaciones han aumentado la presencia económica del gigante asiático en el exterior, mostrándose en enero del presente año con la empresa China BYD, que superó a Tesla en volumen de ventas y se situó como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos. Asimismo, la empresa cuenta con el mayor buque transportador de automóviles del mundo, con capacidad, escuche, para 9.200 unidades. Este liderazgo de China forma parte de una estrategia para afianzarse como referente global en la producción de bienes de alto valor añadido, como teléfonos móviles, trenes y componentes avanzados. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo, y vamos a iniciar como todos los días con el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $65.69, y esto representa un ligero descenso de 6 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó por barril en $71.11, subiendo 34 céntimos del billete verde. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $69.69, un ligerísimo incremento de 2 centavitos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Le invitamos a mantenerse en la señal de Telesur y nosotros nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.